Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 8, dice lo siguiente. Dice, no se inquieten. Hay otras versiones que dicen, no se turben. Hay otra versión que dice, no estén ansiosos. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto piensen. Hemos estado hablando estas semanas sobre las familias y la importancia de tener familias saludables. Y una de las características de una familia saludable es cómo esa familia piensa. Es cómo los miembros de esa familia piensan. ¿Qué valores están gobernando sus mentes? ¿Qué principios están gobernando sus maneras de pensar? Y el día de hoy pareciera que en nuestras familias estamos experimentando ansiedad. Es muy normal escuchar que en medio de esta pandemia, escuchar la palabra, estoy experimentando ansiedad, estoy ansioso. Es más, hace un par de años yo comencé a darme cuenta que cuando yo iba a mi doctor, una de las preguntas que te hacen de evaluación al principio, te preguntan, ¿te has deprimido? ¿Has tenido pensamientos de suicidio? ¿Has tenido o experimentado ansiedad? Es como si el día de hoy estamos más conscientes de cómo la ansiedad está atacando las familias, está atacando a los individuos. Y creo que es importante que en nuestra vida seamos familias donde sabemos cómo vivir con la paz de Cristo en nuestros hogares, en donde la paz de Cristo reemplace la ansiedad y reemplace la preocupación excesiva. La pregunta sería, ¿por qué vivimos en tiempos de tanta ansiedad? Ciertamente, cuando pensamos en la ansiedad comienza en la mente. Vivimos en tiempos en donde nuestra mente está más propensa a enfermarse. El día de hoy la mente se enferma más, el cerebro se enferma más, y es porque estamos viviendo de maneras que no le hacemos bien a nuestra mente. Vivimos en tiempos en donde nuestra mente está sufriendo. Ponte a pensar por un momento los ritmos en que vivimos en este tiempo. Vivimos en tiempos más apresurados. Parece que las familias están saturadas de actividades. Es raro que el día de hoy una familia se siente en casa y simplemente aprendan a descansar. Pareciera como que el día de hoy la actividad es necesaria en una casa. Corremos de un lado para otro, no tenemos tiempos de quietud. Y todo esto le hace mal a nuestro cerebro. El día de hoy estamos acostumbrados a recorrer distancias que antes no se pensaba recorrer. El día de hoy podemos recorrer en 2-3 horas distancias, miles y miles de millas. Y todo esto hace que nuestros cuerpos se enfermen y que en muy pocas ocasiones nos detengamos a preguntarnos si realmente la forma en cómo estamos viviendo le estamos haciendo bien a nuestra mente y a nuestro cerebro. ¿Sabes qué? En este momento estoy leyendo un libro que habla acerca de cómo el Internet está cambiando nuestro cerebro, cómo el Internet está cambiando nuestra forma de relacionarnos. Y este libro habla de que nuestro cerebro está siendo cambiado porque a través del Internet estamos acostumbrados a adquirir información rápida. Estamos saturados de información y estamos saturados de información en pequeños trozos, y vemos un artículo y vemos otro artículo y podemos ver miles y miles de artículos a través del Internet. Y lo que está haciendo esto es que está dañando nuestro cerebro o está cambiando nuestro cerebro, porque el día de hoy somos menos capaces de concentrarnos, somos menos capaces de meditar,
somos menos capaces de pensar. Entonces, todo esto está dañando nuestra forma de pensar. Ahora nos preocupamos por todo. Nos preocupamos incluso por lo que está pasando al otro lado del mundo. Te conectas a internet, ves noticias de lo que está pasando al otro lado del mundo y pareciera que el día de hoy no solamente nos preocupamos por lo que está pasando en nuestra casa, sino ahora nos preocupamos por lo que está pasando al otro lado del mundo. Estamos saturando nuestro cerebro con información, con preocupaciones. No solamente esto, pero nuestras relaciones no están mejor con toda la tecnología. El día de hoy le llamamos medios sociales, por ejemplo a Facebook, Instagram, Twitter, pero estos medios sociales no nos están dando una capacidad más saludable para socializar los unos con los otros. El día de hoy nos relacionamos con una pantalla, pero nos cuesta trabajo relacionarnos con una persona y mirarnos a la cara y tener palabras y tener conversaciones que sean, que nos ayuden a madurar en nuestras relaciones. Es interesante que el día de hoy nos volvemos personas más aisladas. Por lo menos aquí en Estados Unidos se dice que es un país donde hay mucho aislamiento y que las personas que emigran a los Estados Unidos tarde o temprano se van a ver atrapados en este aislamiento, donde cada uno vive su propia vida sin conocer a la persona que está a su lado. Vivimos en tiempos en donde en lugar de que le hagamos bien a nuestra vida, le estamos haciendo mal. La prisa, la información, la falta de comunidad, la falta de relaciones. Y es interesante que lo que más nos daña es en lo que pasamos más tiempo. Y lo que mejor nos puede hacer a nuestra vida es en lo que nos resistimos en invertir más tiempo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo podemos trabajar con la ansiedad. Mi hijo, hace 8 años, él se enlistó en la Fuerza Aérea. Y desde que yo recuerdo, su deseo era ir al ejército y quería inscribirse en la Fuerza Aérea porque él quería ir a la guerra, porque él quería pelear por su país, él quería defender a su país. Y cuando se enlistó, sus deseos y su motivación era de que él quería que lo mandaran a un lugar donde hubiera conflicto. Él quería ir a un lugar donde hubiera pelea y donde hubiera guerra para defender a su país. Nosotros como padres, obviamente, no es lo que queríamos para él, pero respetábamos su decisión. Pero una de las cosas que hacíamos nosotros, Saraí y yo, era que orábamos para que Dios impidiera que lo mandaran a un lugar de conflicto. Ahora, mi hijo se frustró porque durante el tiempo que estuvo en la Fuerza Aérea, nunca lo mandaron a un lugar de conflicto, lo mandaron a Alaska y en Alaska él se quedó ahí 4 años, pero nunca lo mandaron a un lugar de conflicto. Yo creo que Dios nos respondió la oración de que no lo mandaran a la guerra. Creo que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría que nuestros hijos fueran enviados a la guerra y estuvieran en un lugar de conflicto. Pero yo creo que hay guerras que necesitan ser peleadas para poder encontrar libertad. Yo creo que hay guerras que necesitamos pelear para poder encontrar la libertad. Y una de las guerras que necesitamos pelear es en el campo de nuestra mente. Porque en nuestra mente hay una guerra constante y es ahí en donde ganamos o perdemos muchas de nuestras batallas en la vida diaria. Y yo creo que cada mañana deberíamos de levantarnos y pelear para traer libertad a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Y en una guerra tú tienes que ser agresivo, en una guerra tú tienes que tener estrategias para ganar esa guerra. De la misma manera, cuando se trata de la guerra por nuestra mente, tenemos que ser agresivos en proteger nuestra mente. Tenemos que ser agresivos en buscar estrategias para que nuestra mente esté saludable. Porque si no conocemos nuestra mente, perderemos nuestra mente. Si no conocemos nuestra mente, vamos a perder nuestra mente. ¿Cuántas ocasiones tú te has parado a pensar en lo que estás pensando? ¿Cuántas ocasiones has tomado una pausa para pensar en lo que estás pensando?
Creo que nos haría a nosotros muy bien tomar pausas para pensar cómo estamos pensando. Porque la manera como pensamos es la manera en cómo nuestras emociones van a responder. La manera como pensamos es como vamos a actuar. Todo comienza en la mente. Todo comienza con un pensamiento. Y la ansiedad comienza en la mente. Se dice que la depresión tiene que ver con lo que nos pasó algo en el pasado. Pero la ansiedad tiene que ver con nuestra ansiedad hacia el futuro. La ansiedad tiene que ver con lo que tememos que va a pasar. Ahora, la ansiedad es un temor, pero es un temor que está basado en lo irracional, en algo que no es real y en algo que la imaginación lo ha hecho demasiado grande. Lo que hace la ansiedad es que engrandece los problemas, engrandece una situación, engrandece las situaciones y es lo que hace que nuestros cuerpos batallen con la ansiedad. Es un temor exagerado. Ahora, la escritura que leímos nos dice lo siguiente. Dice, no se inquieten por nada. Lo que nos está diciendo, no tengan ansias por nada. No se turben por nada. Y si la escritura nos dice que no debemos de inquietarnos o no debemos de tener ansiedad por nada, nos lo dice porque es posible vivir sin ansiedad. Nos lo dice porque es posible vivir con la paz de Cristo sobre nuestra vida. Es posible ser libres de la ansiedad y de las emociones tóxicas que en ocasiones nos impiden experimentar la vida de Cristo en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, depositen toda ansiedad delante de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, depositen o echen toda ansiedad delante de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahí donde tú estás, si hay algo que te está causando ansiedad, lo primero que tienes que hacer es echar esa ansiedad delante de Dios. No permitas que la ansiedad haga su habitación en tu corazón. No permitas que la ansiedad haga su nido en tus pensamientos. La ansiedad la tenemos que sacar de nuestras vidas y tenemos que depositarla delante de Dios. Cuando Dios nos dice que debemos de depositar nuestra ansiedad delante de Dios, lo que Él nos está diciendo es un llamado a confiar. Quiere decir que la ansiedad hace que confiemos en ciertos eventos de la vida y que los hagamos más grandes que Dios y llegamos a confiar tanto en los eventos de la vida que gobiernan cómo nos sentimos. Es por eso que cuando se nos dice echa tu ansiedad delante de Dios, es un llamado a quitar nuestra confianza de los eventos o de lo que nos causa el temor y poner nuestra confianza en Dios. Es un llamado a saber que hay alguien que está más grande que nuestras circunstancias, que hay alguien que es más grande que nuestros problemas y que podemos depositar nuestras ansiedades delante de Él y Él va a tener cuidado de nosotros. La pregunta es, ¿cómo echamos nuestras ansiedades delante de Dios? ¿Cómo echamos la ansiedad y cómo somos libres de la ansiedad delante de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice, la escritura que leímos dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Mira lo que nos está diciendo. Aquí nos está dando la solución para vencer la ansiedad. Número 1 dice, no te inquietes o no estés ansioso por nada, sino antes bien, con toda oración y con todo ruego, presenta tus peticiones delante de Dios. El primer paso. ¿Qué te está causando ansiedad en este día? Lo que te está causando ansiedad, platícalo con Dios. Ven a Dios y dile, Señor, me está causando ansiedad esta situación en mi vida. Señor, todo lo que se escucha acerca del coronavirus me está causando ansiedad. Ven a Dios y dile, Señor, esto tú no quieres que yo lo lleve. Estoy sintiendo temor a que me pueda enfermar. Tráelo delante de Dios esa ansiedad. Platícalo con Dios. Es el primer paso que debemos de tomar para traer la ansiedad delante de Dios.
platica con Dios todo lo que esté causando ansiedad y temor sobre tu vida. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Dice, con toda oración y ruego, presenta tus peticiones delante de Dios y dale gracias. Ahí donde estás en tu casa, yo quiero que tú digas, gracias Dios. ¿Vale? Todos juntos, 1, 2, 3. Gracias Dios. Gracias Dios. Ahora fíjate bien lo que hace esto. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es, quita tu confianza y quita tu mirada de lo que te causa temor y comienza a enfocar tu mirada y tu confianza a quién es Dios, dándole gracias por quién es Él, dándole gracias por lo que Él nos ha prometido. Entonces, la forma en como yo venzo la ansiedad es, quito mi pensamiento, quito mi confianza de la enfermedad del coronavirus y pongo mi confianza en Dios, que dice que Él es mi sanador, que Él me va a proteger, que Él no va a permitir que ninguna enfermedad y ninguna plaga toque mi morada. Entonces, cuando comienza a venir el temor sobre que si me voy a enfermar, que si me voy a morir, lo primero que hago es, Señor, quito mi pensamiento de esto que me está causando ansiedad, lo platico contigo, pero después comienzo a darte gracias por quién es Él. Y es ahí en donde es importante conocer quién es Dios. Y que nuestra confianza pueda expresarse a través de nuestras palabras y de nuestra confianza y decirle, Señor, gracias porque tú eres mi roca, mi salvador, tú eres mi proveedor, tú eres el que me sostiene, tú eres mi buen pastor, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres el que me fortaleces cuando estoy débil. Y comenzamos simplemente a darle gracias a Dios por quién es Él. Y cuando damos gracias a Dios por quién es Él, yo te aseguro, nuestros pensamientos y nuestros corazones comienzan a enfocarse en quién es Dios. Y lo que Dios nos está diciendo es que esta es nuestra responsabilidad. Dios no puede hacer esto por nosotros. Nosotros, nuestra responsabilidad es venir delante de Él, echar nuestra ansiedad delante de Él y dar gracias a Dios por quién es Él. Y cuando hacemos eso, la palabra de Dios nos dice que la paz de Cristo va a gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Tú echas tu ansiedad a Dios, das gracias por quién es Dios y Dios responde con su paz y gobernará tu mente y gobernará tu corazón. Pero nuestra responsabilidad es echar nuestra ansiedad. Platica con Dios. Qué importante es platicar con Dios cuando te sientes ansioso, cuando te sientes temeroso. Qué importante es decirle a Dios aquello que te está robando la paz y después simplemente comienza a dar gracias por quién es Él. Hay una historia en el libro de Deuteronomio, una historia muy conocida, Deuteronomio capítulo 1, verso 28 en adelante. Pero nos cuenta la palabra de Dios de que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Moisés mandó a 12 espías para que fueran a reconocer la tierra. Y todos conocemos esta historia, que 10 espías vinieron con un reporte negativo y solamente 2 espías, Josué y Caleb, vinieron con un reporte positivo. Es decir, los 12 espías vieron lo mismo, experimentaron lo mismo, pero solamente 2 pudieron responder de una manera correcta. Y mira lo que se nos dice, el verso 28 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Pon atención en lo que dice esta escritura. Porque 10 de los espías, cuando vieron la tierra, vieron a los hombres y los vieron como gigantes. Y su corazón comenzó a atemorizarse porque dijeron, nos van a destruir. Y mira lo que nos dice. Dice que ellos vieron sus ciudades que eran grandes, pero que eran amuralladas hasta el cielo. Esto es una exageración, ¿cierto? Porque lo que se nos dice es que cuando ellos vieron las murallas de la ciudad, las vieron que eran altas, pero ellos dijeron, están tan altas que casi llegan al cielo. Ahora acuérdate
que estamos hablando en un tiempo donde posiblemente todavía no había rascacielos como los que vemos el día de hoy. En ese tiempo tal vez todavía no había construcciones demasiadas altas, pero en la imaginación de ellos, los muros de la ciudad estaban demasiados altos hasta el cielo, lo exageraron y esto les causó temor. Y luego el verso 30 dice, verso 29 dice, entonces les dije, no tengan miedo ni tengan temor de ellos, porque el Señor nuestro Dios, el cual va delante de nosotros, Él peleará por nosotros, conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto delante de nuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto no creíste a Jehová tu Dios, que iba delante de ti por el camino, para reconocer el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieses, y con nube de día. Ponte a pensar, este pueblo tenía la presencia de Dios, y Dios les había dicho que Él iba a pelear por ellos al entrar a la tierra prometida, pero no creyeron. Ahora, muchos dicen que el problema de los 10 espías fue un problema de falta de fe, pero no es verdad. No fue un problema de falta de fe, porque ningún hombre, ninguna mujer tiene un problema de falta de fe. Nuestro problema es de que en ocasiones tenemos nuestra fe en el lugar equivocado. Los hombres tenían su fe puesta en lo grande que eran los hombres, en lo grande que eran las murallas de las ciudades. Tenían su confianza en lo que sus ojos naturales vieron, pero dudaron en confiar en quién era Dios. Fallaron en confiar en que Dios era más grande, que Dios era el que estaba peleando a favor de ellos. Por lo tanto, no era un problema de falta de fe. Cuando tú y yo experimentamos ansiedad, no es un problema de falta de fe. Es un problema de que tenemos nuestra fe en el lugar equivocado. Nuestra mente, nuestro corazón confía en los problemas, confía en las circunstancias y eso hace que nos gobierne. Pero cuando cambiamos nuestra fe a Dios, a quien es Él, a su palabra, yo te aseguro que la promesa de Dios, que Él va a traer paz a nuestros corazones, es una realidad. ¿Sabes que el cerebro es uno de los músculos más flojos que tenemos en nuestro cuerpo? Porque el cerebro, una vez que aprende algo, difícilmente quiere aprender algo nuevo. Una vez que aprende algo, difícilmente lo va a desaprender para aprender algo que es mejor. Tenemos que trabajar mucho. Si tú creciste en un ambiente en donde todo lo que tú veías era negativo, en donde todo lo que tú veías era pesimista, tu cerebro se acondicionó a pensar de esa manera. Y es por eso que te va a costar pelear una batalla por pensar diferente, por pensar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de esa película que nuestros hijos veían de niños, Chicken Little? Esa famosa película que le poníamos. ¿Y cómo decía el pollito? ¿Cómo gritaba el pollito? The sky is falling, el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Todo lo veía de una manera pesimista y hacía de los problemas más grandes de lo que verdaderamente eran. Y en muchas ocasiones así crecimos, mirando la vida con esos ojos de pesimismo, con esos ojos de que todo va a crear temor y ansiedad en nuestra vida. ¿Qué tal si el día de hoy nos dedicamos a reentrenar nuestros pensamientos? ¿Por qué crees que una de las cosas que Dios quiere hacer cuando venimos a Él es renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestros pensamientos, pensar de acuerdo a su palabra, porque es ahí en donde encontraremos la paz de Dios? Porque la palabra en Isaías nos dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiere decir, no solamente un día, cada mañana, tengo que disciplinarme a levantarme
y pensar en quién es Dios. Tengo que levantarme y decir, Señor, el día de hoy va a ser un día bueno porque tú estás conmigo. Señor, el día de hoy voy a experimentar tu paz porque tú estás conmigo. El día de hoy, Señor, voy a experimentar tu provisión porque tú estás conmigo. Y comienzas a pensar y a meditar en quién es Dios. Pero el desafío es que el día de hoy es difícil meditar. Porque estamos muy expuestos a mucha información. ¿Sabes que incluso se dice que el día de hoy la gente tiene muchas dificultades en leer un libro? Prefiere ver el internet y ver un artículo o dos artículos, pero el día de hoy la gente tiene problemas para concentrarse, sentarse y leer un libro, porque nuestros cerebros están cambiando, porque nuestros cerebros están perdiendo la capacidad de meditar, de concentrarse. Es por eso que tener una mente saludable es una batalla, es una estrategia, donde tenemos que levantarnos, cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos y pensar de acuerdo a la manera de Dios. Ahora, mira lo que sigue diciendo la escritura que leímos. Dice, la voy a leer una vez más, dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que hemos hablado hasta este momento. Número 1, si tenemos ansiedad, la venimos y la ponemos delante de Dios. Le damos gracias por quien es Él, ¿verdad? Y Dios nos va a dar su paz. Pero luego se nos dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto piensen. Una estrategia es pensar de la manera correcta. ¿Te das cuenta que no nos está diciendo aquí que pensemos positivamente? El día de hoy, si tú vas a una librería, te vas a dar cuenta que hay miles y miles y miles de libros que te dicen, piensa positivamente, el poder del pensamiento positivo. Pero la palabra de Dios no nos dice que pensemos positivamente solamente, sino nos dice, piensa en lo que es verdadero. Tenemos que pensar en lo que es verdadero. Tenemos que aprender a detectar las mentiras que estamos creyendo y reemplazarlas por la verdad de Dios. Por ejemplo, ¿qué es una verdad? Una verdad es de que aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Satanás va a venir a mentirnos y nos va a venir a decir que somos personas derrotadas, que no valemos nada, que somos un fracaso. Pero eso son mentiras de Satanás. La verdad de Dios es, yo soy un hijo de Dios. Dios me ha perdonado, me ha redimido, me ha llamado a su familia. Esa es una verdad que necesito recordarme una y otra vez. Dios está conmigo. Hay ocasiones que mis emociones me hacen sentir que Dios no es real o que Dios está lejos. Esa es una mentira. Mis emociones me mienten. Pero la verdad de Dios, Dios está conmigo. Él está conmigo, por mí y está a mi lado. Necesitamos pensar en lo que es verdadero. Necesitamos pensar en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que es digno de alabanza. Ponte a pensar por un momento ahorita en algo que sea agradable. Yo te motivo que ahí donde estás, pienses en algo que es agradable. ¿Qué pensaste en algo que es agradable? Vamos a ponerle a nuestro pensamiento atención. Salmo 51:6 nos dice lo siguiente. Dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Cuando hablamos de la verdad, de pensar en la verdad, no estamos hablando de un concepto. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de tener una relación de intimidad con la verdad. ¿Sabes que en el tiempo de Jesús los fariseos eran personas que tenían el concepto, conocían la verdad en forma de concepto,
pero no eran libres. Es por eso que cuando hablamos de pensar en lo que es verdadero, no hablamos de un concepto solamente, hablamos de tener una intimidad con la verdad. Y la verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús, una persona, Él es la verdad. Él vino a darnos a conocer la verdad y la gracia. Por lo tanto, pensar en lo que es verdadero es permitir que la relación con Cristo Jesús gobierne nuestra manera de pensar. Necesitamos pensar de acuerdo a la verdad de Dios. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer, ¿qué les parece si redirigimos nuestros pensamientos a quién es Dios? El día de hoy, allí en casa, tal vez había algo que en esos días ha estado tratando de quitarte la paz. Tal vez estás experimentando ansiedad en este momento. Lo primero que tienes que hacer, identifica el pensamiento que es una mentira y comienza a reemplazarlo por un pensamiento que es verdad. Comienza a reemplazarlo y comienza a darle gracias a Dios por quien es Él.